realizar para evitar, por ejemplo, el impacto de la movilidad de personal, era pues realizar una documentación sobre cada uno de los productos del proyecto. Cuando nosotros hagamos la planificación temporal e identifiquemos las distintas actividades que tenemos que realizar, pues al final de cada una de esas técnicas, por ejemplo, en el caso de la planificación siguiendo un modelo estructurado, al final de lo que es la etapa de análisis estructurado, deberíamos incluir una tarea que sea desarrollo de la documentación de análisis, proveniente de lo que es el análisis de riesgos. O al final de la parte de diseño, pues deberíamos incluir una tarea que sea desarrollo de la documentación relativa a lo que es el diseño. Es decir, que dentro de las tareas que se van a producir o que vamos a identificar dentro de la planificación temporal, pues vamos a tener lo que son propiamente tareas técnicas y lo que son otras tareas que provienen del análisis de riesgos y también pueden provenir del sistema de control. Es decir, si nosotros hemos dicho que vamos a verificar o que vamos a validar los distintos productos que vayan saliendo, pues dentro de la planificación temporal que nosotros hagamos incluiremos una serie de actividades que incluyan la verificación, la validación y las pruebas de esos productos, actividades que nos van a provenir de este sistema de control. De aquí estas flechas que hemos puesto entre lo que es la planificación temporal y el análisis de riesgos del sistema de control. ¿Por qué esta flecha entre estimación y planificación temporal? Bueno, pues básicamente en la estimación lo que nosotros vamos a hacer es proporcionar una información sobre lo que es el coste y el tiempo del proyecto. Bien, entonces, dentro de esta estimación, que va a ser global, es decir, vamos a decir, bueno, para nuestro proyecto, pues vamos a plantear 6 meses, más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer es repartir esos 6 meses en las distintas actividades que nosotros hemos identificado aquí. Entonces vamos a decir, bueno, pues la construcción de los DFDs nos va a llevar a lo mejor 3 semanas, la construcción del modelo de datos 2 semanas. ¿En base a qué vamos a repartir esta información o esta estimación en las distintas tareas? Básicamente lo vamos a repartir dependiendo de las bases de datos históricas que nosotros deberíamos de tener de proyectos anteriores. Es decir, nosotros deberíamos recoger información de los proyectos que ya hemos realizado y saber que, por ejemplo, en proyectos de las mismas características que el proyecto que estamos planificando, pues nos lleva a hacer los DFDs 3 semanas, por ejemplo, o haciendo una media de los proyectos anteriores de las mismas características, nos sale que hacer los DFDs son 3 semanas. Entonces, básicamente, basándonos en esa comparación o en esa analogía con proyectos anteriores, es como nosotros vamos a asignar tiempos y esfuerzos a las distintas tareas que tenemos aquí incluidas. Una vez que hemos terminado la planificación, comenzaríamos con el desarrollo del proyecto, es decir, empezaríamos a implementar esta planificación o a ejecutar esta planificación, es decir, a realizar cada una de las actividades que hemos identificado aquí. Sería lo que hemos llamado lo que es el desarrollo del proyecto. Y en paralelo con este desarrollo del proyecto nosotros realizaríamos lo que es la parte de control, es decir, comprobar que la planificación que nosotros hemos realizado y los datos reales pues se distorsionan lo menos posible y tomar las medidas necesarias que pueden incluir o que pueden implicar que haya que hacer una replanificación del proyecto. Bien, básicamente estas son las actividades y a continuación hay un pequeño esbozo de cómo podría ser un plan de proyecto, es decir, el resultado de lo que es la planificación es un plan de proyecto donde nosotros vamos a incluir pues cuáles son, por ejemplo, los objetivos que se persiguen con este proyecto, cuáles son las estimaciones que se han realizado para ese proyecto, qué tipos de datos históricos se han utilizado. Esta parte de las estimaciones la veremos posteriormente. Después vamos a incluir cuáles son los riesgos que nosotros hemos estudiado para ese proyecto con las distintas actividades de identificación de riesgos, estimación, evaluación, gestión de riesgos. Vamos a incluir también la agenda del proyecto, es decir, las distintas tareas que debemos de realizar, la estructura de descomposición de trabajo, las relaciones entre las distintas tareas y diagramas temporales que nos muestran la secuencia entre las distintas actividades que nosotros debemos realizar, así como los recursos que están asignados a cada una de las tareas. Después podemos incluir un apartado sobre lo que son recursos generales del proyecto, recursos humanos, como hemos dicho, recursos materiales, hardware y software, recursos específicos como instalaciones o cualquier tipo de otro recurso que nosotros necesitemos para abordar ese proyecto.
Bien, también podemos incluir dentro de ese plan la estructura del equipo de proyecto, quién va a ser el jefe de proyecto, quiénes van a ser los analistas, quiénes van a ser los programadores. Esta estructura no siempre existe porque hay muchas veces que el equipo de proyecto, todas las personas hacen de todo, todas las personas hacen análisis, todas diseño, todas implementación. Después debemos indicar también cuáles son los mecanismos de seguimiento y control de proyectos que nosotros vamos a utilizar. Y por último, bueno, pues podemos incluir en una serie de apéndices cualquier dato o cualquier información que consideremos necesaria para aplicar adecuadamente la gestión de proyectos. Entonces, básicamente lo que pretende este plan de proyectos que hemos visto es simplemente mostrar una especie de índice de cuál podría ser el contenido que podría tener un plan de proyecto. No es que este sea el único contenido, se pueden hacer de distintas maneras, pero esto puede ser una plantilla que se puede utilizar para hacer un plan de proyecto. Como veis, están recogidas bastante de las actividades que nosotros hemos visto antes como elementos importantes dentro de la gestión de proyectos. Bien. Bueno, una vez que hemos visto básicamente lo que es la gestión de proyectos, los elementos o las características más importantes dentro de la gestión de proyectos, nos vamos a centrar un poco en lo que es la parte de la estimación de proyectos. Entonces, en esta parte de estimación... Profesora, perdón sí, por la interrupción de nuevo. Me dicen que tenemos vía teléfono a la Universidad de los Andes, Colombia. Buenos días, Colombia. Adelante con su pregunta. Aló, buenos días. Habla Ruby Casalla, de la Universidad de los Andes. Mi pregunta tiene que ver con el análisis de riesgos. ¿Quién dentro del proyecto debe ser el responsable de esta actividad de gestión de riesgos? ¿El grupo de aseguramiento de calidad, el jefe de proyecto? ¿Debe haber alguien especial designado para esta labor? Bueno, eso depende del tamaño del equipo de proyecto. Si hay un grupo de garantía de calidad, ese grupo de garantía de calidad normalmente lo que va a hacer es asegurar que las técnicas o las medidas de gestión de riesgos se van a aplicar. Ese es el papel del grupo de garantía de calidad. Sin embargo, el identificar los distintos riesgos que pueden abordar al proyecto, por ejemplo, eso suele ser una tarea que debería ser responsabilidad del jefe de proyecto. ¿Por qué? Pues porque él puede conocer mejor que nadie cuáles son las técnicas específicas o cuáles las características específicas del proyecto que se está intentando gestionar el riesgo. Ese grupo de garantía de calidad del que hablábamos antes puede estar a más alto nivel y no puede tener a lo mejor no tiene tanto conocimiento como el jefe del proyecto sobre las características específicas del proyecto que vamos a gestionar. Entonces, normalmente ese papel de identificación de riesgos y de, por ejemplo, determinar cuáles son las posibles medidas que se pueden tomar para minimizar el impacto del riesgo puede ser un papel que debería realizar el jefe de proyecto. Esas posibles medidas, pues puede que él no tenga la suficiente autoridad para poder seleccionar cuál de ellas se deberían aplicar. Por ejemplo, antes cuando hablábamos de la movilidad temporal, pues claro, el jefe de proyecto no tiene la suficiente autoridad como para decir voy a subir el sueldo a los miembros del equipo para que no se me vayan. Entonces ahí digamos que tendría que exponer cuáles son los resultados de la gestión de riesgos a lo que es la dirección o el departamento de sistemas de información, y ellos son los que deberían identificar o que deberían de aconsejar cuáles son las medidas que son posibles tomar y las medidas que no son posibles tomar. Este grupo de garantía de calidad lo que haría es comprobar que esas medidas se están tomando y que en realidad esas medidas sirven para minimizar el impacto de los proyectos. Espero haber contestado a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias a la Universidad de los